Antes que nada, tengo que comentarles que ya vamos a terminar el capítulo 11. Entonces, antes de poder analizar la porción que hoy tenemos, vamos a hacer un recuento rapidito de lo que está pasando. En el capítulo 11 de Daniel, pues podríamos decir que como que Dios prende el tele y le enseña una película profética a Daniel. Daniel está ahí en el sillón a través de un ángel, se le revela una serie de conflictos que van a aparecer entre los reyes que están por venir inmediatamente de la carta hasta muchos tiempo después de que se escribe esta carta. ¿Sí? Entonces tenemos dos poderes en conflicto, están los reyes del norte y los reyes del sur. Entonces, del capítulo 11, versículo 1 al 4, vamos a ver eso. Cómo van a surgir varios reyes persias, ¿verdad? Después va a llegar un rey muy poderoso que entendemos históricamente como Alejandro Magno, ¿verdad? Y su reino será poderoso y se va a dividir entre cuatro generales, no entre sus hijos. Después veíamos del capítulo 11, desde el versículo 5 hasta el 20, que dentro de esos reinos van a haber fracciones o facciones, podríamos decir también, ¿sí? En el reino del sur, ya lo que es conocido como Egipto, vamos a ver la figura de Ptolomeo, y en el del norte vamos a ver a Siria, bajo una serie de reyes que su dinastía se les llamaban los Seleucitas. Seleucitas. Así que vamos a ir viendo en eso, bueno, más bien ya vimos allí alianzas, rompiendo alianzas, traicionándose, incluso pues hay mujeres entregadas en el matrimonio como una forma de, bueno, de arreglar la cosa. Ahí Berenice, hija del rey del sur, se tiene que casar con el rey del norte y esa cosa fracasa. Y después del versículo 21 al 35 vamos a ver pues como un rey despreciable toma el poder de una forma totalmente inesperada y ahí va a surgir el nombre de Antíoco IV, un rey terrible, terrible y horrible, dice mi hijo. Se levanta contra el pueblo de Dios, profanó el templo de Jerusalén, prohibió la adoración verdadera y para hacer la completa la diablura, introduce ídolos al lugar santo. Así que mata a muchos fieles, algunos otros sobreviven, y eso es el escenario de lo que vamos a ver del 36 en adelante. Entonces, leemos del 36 al 45. Justamente aquí tenía el texto. Lo leo primero y después hacemos nuestros famosos cuatro pasos. Y el rey hará su voluntad y se ensorberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del temor ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y se colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y guerra de a caballo, y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab, y la mayor de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Sí?
Empezamos entonces con nuestro paso número uno. Si podemos encontrar palabras repetidas o términos clave que ustedes vean por ahí que pueden aparecer. Yo tengo el primero. No son palabras iguales, pero son sinónimos. Ensorbecerá, ensorberbecerá, esa es la primera, con engrandecerá. Son sinónimos, Ujú. significan exactamente lo mismo. Ujú. O, seguimos, sí. Sí, por favor. La palabra ni, porque hay muchas pequeñas palabras, conjunciones, creo yo, que se repiten o se ven Ajá. ahí. Ni en el versículo 37 se ve dos veces. Y yo Ni- no sé, la palabra y que aparece por ahí, aparece, bueno, en el verso 41, ¿será? No, ya no. No, en el 36. Y el rey hará su voluntad. Eso es como Ajá. un y, el primero. Sí, No sí, sé, sí, no, sí, no es, sí. ajá, Esto es cierto. Tenemos este y bastante. Y el rey hará su ajá, cuatro voluntad. veces ahí, sí, ese ahí. Y, y Y, yo creo que las versiones más modernas ya corrigen esta traducción muy, muy literal. ajá, no le ponen Y el i. no tiene tantas repeticiones, pero esto nos hace ver que para cada i hay una oración. Entonces el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá. Esa es otra, una segunda oración, ¿sí? Después, Ajá, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esta es la tercera. La cuarta oración es prosperará hasta que sea consumida la ira, porque ajá. lo determinado se cumplirá. Entonces tenemos cuatro descripciones de este rey. Este rey hace lo que Engrandecerá está en el 37, perdón. en el cual. En el 37, Ah, pues sí, sí. de engrandecer. Hace Ajá. rato que lo estoy diciendo y se me olvidó que le había quitado el micrófono. A mí me pasa eso, a veces estoy hablando y hablando y después me doy cuenta que nadie me está escuchando. Mira, engrandecerá, sí, no lo había visto. Muy bien. Mainétor, en el 39 está la palabra tierra y en el 41 también. Tierra. Ujú. Ajá. Y Muchas también gracias. en el 42 estaba tierra. Muy bien. Ajá. Contra las Ahora tierras. no lo encuentro, pero, bueno, Ajá. tierras. Ahí sí lo encontré yo. Pero en el En, 39 solo encontré En, uno. en el 41 también está tierras y Es en está el 41. 41. 41. Ahora, a la tierra, a la tierra. Sí, 41, 42. Ajá. En la versión Sí. que yo leí en la tarde, vi Dios con minúscula varias veces, pero ahora solo lo veo como una vez, pero está con mayúscula. Es así varias veces. Pero sería como personaje, Dios ahí, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, eso Eh, mi, sí. mi hermana Lili está hablando, pero no la escuchamos. Ah, perdón. Eh, Seré yo, o todas las... Ya, ya. Que sí, que Dios en minúscula está en la 36, en la 38 dos veces, en la 39 Bueno, sí. con un Dios en la 39. Bueno, Y está dioses también, pero no sé si pasará como repetición de este mismo. Dioses está, sí, en el 36 y en el 37 es el plural de ese Dios que está el hombre hablando. en el 40 y el rey está dos veces. Y una vez más en el 36. Minor, la palabra honrará
y honores no tiene, ¿verdad? Cosas que ver con esto, que están en el 38 y en el 39. Son sinónimos. Ajá, Son 30 y sinónimos, sí. 39. 38 y 39. Honrarás Sí. ahí y honores. Ah, pero está despuesito ahí también honrará. Sí, estaba dos veces. Ujú. Ok. Con estas palabras que hemos encontrado repetidas, quiero enseñarles cuál es el tema principal. El tema principal, sí, es un rey que viene e irrumpe en medio de estos dos reyes que ya estábamos viendo anteriormente, pero también es un tema no solo político, sino también espiritual, en el sentido de que tenemos dioses, Dios y dioses, Dios en minúscula y dioses muchas veces, ¿verdad? Entonces están Sí. mostrándonos cómo los reinos van en pos de sus propios dioses, abandonando al Dios verdadero, ¿sí? Eso es muy importante. Ujú. ¿Alguna otra? Aquí también está que dice que es parte del cuerno pequeño que está en el capítulo 7. ¿Qué Eh, dice? Eso que dice usted, Mainito. sí, esto es muy importante que podamos conectarlo con las profecías anteriores. Lo que está viendo el apóstol es como cuando tienes una serie de cámaras y tienen diferentes lentes. Unos son para ver a corto plazo, otros son para ver a largo plazo. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo este lente es parecido a los otros, pero con un poquito más de alcance. En el 37 estaba ahí otra vez Dios alguno, ese Dios no lo señaló. Hay una palabra Dios señalada a la izquierda y encima está Dios también. Dios, Dios, Dios. Está tres veces, pues, en Eh, el 37. en el Dice, 37, ni respetará a Dios alguno. claro, hasta ahora lo vi, gracias. Ah, chiquitito, sí. Tiene buen ojo, Gaby. La palabra precio está en el verso 38 y en el 39. Ujú. Y creo que al final está también en el... mm, no, está ahí. Mano es una palabra que está en el 41 y 42. Mano, Mano. 41. Ajá. A ver, Ayúdame a encontrarla, porque yo la ven, ahí está, Ajá, 41. sí, 41, pero el del 42, aquí está. Muy bien, muy bien. Lo de oro y plata también está dos veces. Oro y Oro y plata. plata. Ujú, En el Ah, 38 y... ¿Cuál es esa? Y creo que en el 42. sí, en el 38 está, sí, una vez. También Y, Egipto está dos veces. y en el 4:3, pero en el 4:3 está oro y En el plata. 4:2 y en el 4:3. Estás marcando los lugares o los personajes, más bien, bueno, y los lugares. La sí, congregación. eso les iba a decir que señalé que Egipto Ajá, se repetía dos veces y estábamos haciendo un poquito de trampa, porque aunque se mencionan ajá, los lugares aquí son narrados como si fueran personajes. Ajá. sí, entonces son personajes, hay muchos personajes. Ah, sí. Hoy sí que tenemos muchos. Tenemos aquí a Libia, tenemos a Etiopía, Así Libia, Egipto, Libia, Libia, Etiopía, Edom, Moab, Edom y Amón Moab. Ujú. y Amón. Amón no es un lugar, sí, sí, es verdad. Amón, Amón es un personaje que terminó siendo nombre de una provincia. de una, ajá, sí, ajá. La palabra preciosas está en el 38 y en el 43. 38. Piedras preciosas. Ah, entonces seguro es piedras preciosas en los dos, no estoy Ah, segura. a ver, me dijiste que en el 38 43. Ujú. y Y no, no lo abajo encuentro. en Ah, el no. 43 son cosas preciosas. Cosas, ajá. Muy bien.
Así que aquí vamos viendo entonces una combinación de tres cosas: poder político, poder Ajá. militar y renombre, poder espiritual, por decirlo de alguna forma, honor y lo que conlleva el nombre, ¿verdad? Pero también riquezas, ¿sí? Esas son las tres cosas sobre las cuales gira la narrativa de este rey que aparece aquí indetenible, ¿no? Muy bien. Yo creo que no tenemos más La palabra ira aparece en el 36 y en el 44. 36. Ay, no, perdón, usted señaló con verde la palabra tierra o tierras. Sí, sí lo Es que hice o no. hay otra tierras ahí en el 40. Ah, Entrará por las tierras e inundará y pasará. mira, sí, Ujú. tierras, tierras se me chispoteó, dicen aquí. Aquí está, aquí está. Sí, disculpe. Ira estaba aquí. En Cuarenta y cuatro. cosas está en el 38 y cosas está también en el 43. 43. Muy buena observación esa. Muy buena observación esa entre cosas de gran precio y cosas preciosas de Egipto. Ajá. La palabra gloriosa o glorioso también. Ah, ¿de veras dónde? Es que en el 41 dice tierra gloriosa, pero casi al final, creo que en el 44 dice, no, 45 monte glorioso. Ok, ok, voy a señalar esta repetición. ¿Y, ¿y dónde estaba el otro? Monte Glorioso. Muy bien. Vamos a hablar de ese monte glorioso y santo después. Ujú. Pero bueno, creo que ahora. Otro personaje, además de los que hablamos, o no sé, o Ajá. como lugar, sería Tierra Gloriosa, que está como en el 41, Sí, 41, 42, no me acuerdo, por ahí lo vi. Sí, tierra gloriosa es. al Esa sí. Tierra Gloriosa. Ese es un lugar, o, ajá, Es un personaje y voy a ponerlo entre estas líneas porque es este mismo que vamos a ver, vamos a hablar de en un el ratito. Monte Glorioso. El Monte Ujú. Glorioso y Santo es la misma que Tierra Gloriosa. Ujú. Glorioso, ok. Voy a ponerlos en azul. Bueno, tenemos este personaje misterioso, hablando ahora de personajes porque ya nos encontramos todas las repeticiones. Este rey, Ajá. este rey se las trae. Este rey no sabemos quién será. Después vamos a hablar de esto. Tenemos este rey Ujú. del sur y tenemos también este rey del norte, como estos personajes, ¿verdad? Tenemos dioses y varios, montones, ¿verdad? Un montón de veces. Tenemos el Dios verdadero acá, que también será mencionado como el Dios de sus padres, Dios de los padres. Ujú. Y no sé si se nos va algún otro personaje, me avisan. Pero hay un tercer rey, ¿dónde lo encontramos? Yo sé, en la lectura lo tuvimos, el del sur, Ah, el del norte, pero hay y uno que el no. rey. Es el rey, ese es El el, rey. pero del Ajá, tiempo, no, no sé, el rey, el primero. ajá, el Ese, primero, primero. ah, el rey, ok, Podemos distinguir tres. Y el 36, rey hará ajá, su voluntad. Pero este I, vamos a hablar un poquito de ese primer I, porque nos da la impresión que hay una transición allí. Y este rey es aparte del sur y del norte. Bien. Es en este momento en que él aparece, ¿verdad? No lo hemos nombrado en los No, textos anteriores, no, es nuevo, este sí, ajá, este es nuevo e ok. innombrable. El innombrable, sí, porque se ve que, Y les voy a enseñar una imagen ahorita de los desafíos que tenemos con este rey. Si ajá, quieren, muy puedo poner bien. la pregunta de una vez para que no se nos vaya, que no se nos Muy vaya a bien. escapar. Aquí tengo.
Mira, él también se cree un rey, mira, Ajá. sentado ahí en su trono. Ese perrito mío. Ah, creí que era un gato. Yo lo vi desde lejos. Sí, creí que Él era un tiene, gato. él tiene una confusión, sí. Él a veces tiene cosas También de está gato. confundido. Ah, ok. Ujú. Bueno, tenemos otra repetición y disculpen que se nos fue. Aquí de sus padres, que sus padres no lo conocieron. Aquí también viene esto. Pero yo creo que Ah, no sí. tenemos más personajes ni más repeticiones. Si se nos fue alguno, nos, con toda confianza nos dicen, se nos fue este, ¿sí? Entonces pasemos a la etapa más interesante de nuestros pasos. ¿Qué tal si vamos haciendo preguntas? Yo ya dejé una. Ajá. ¿Cuál dejó? La de Lee, ¿Quién será del este rey. rey? Ujú. Ah, muy bien. Yo quiero hacerle una pregunta, pero es como acerca de todo el texto. No sé si la dejamos como para el final. Bueno, no, luego ya se me pierde. Claro, claro, Ve- si quieres, vea. un momento. Ajá. Y luego vemos a ver si la podemos poner en algún, ¿verdad? Yo lo que preguntaba cuando leí el texto es, toda esta lectura del rey del norte y el sur y el nuevo rey sigue siendo la visión de Daniel. Eh, Pasó todo esto, así como pasó cuando Daniel estuvo hablando del árbol frondoso y que venía, ¿verdad? Que las ramas significaban varios reinos y una serie de cosas y que luego se cumplieron allí mismo. ¿Pasó algo de esto? Ahora que ya pasamos, ya no estamos en esa etapa, ya creo que si vos sabes, ya me lo podrías contestar. Ah, Eh, aquí la puse al margen en una nota, pero vamos a hablar de eso ahora que les muestre la imagen del rey, porque de ahí tenemos que tomar algunas decisiones y hacerlo con mucha humildad. Ujú. ajá, Se ok. refiere al anticristo, ¿no? Justamente de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Es una de las posiciones, de las tres posiciones que hay al respecto. Vamos a ver quién lo propuso, cuándo nació eso, qué fortalezas tiene esa Ok, interpretación y qué debilidades tiene. ok. Ajá, en el verso 36 esto que dice, y contra Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea, eso pueden ser, no sé, maravillas no son cosas buenas allí, creo. Entonces, y ese Dios es el Dios nuestro, o sea, el Dios santo, Ujú. ¿o Vamos a no? ponerlo acá. Ajá, Buenas no, preguntas. Dejé tres, vamos a ir viendo las ok. tres. Muy buenas las tres. Cuando dice que prosperará hasta que sea consumada la ira, es hasta que termine algún periodo, como, que no me oíste, te la repito. Sí, aquí. Sí, ajá, terminará la ira, es un tiempo, es un espacio allí, es un final, o bueno. Ujú. Ah, y porque lo determinado se cumplirá. Eso es como una profecía que llegó a su punto, que llegó a su culminación. Lo siento, pero todo está para preguntar. Ahí ya llevo Ya no, 5 preguntas. hoy este pasaje es para preguntarlo todo. Ah, bueno. Sí, 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 claro. Está complicado. Ah, la que sí fue. Mainitor, una preguntita. En el 40 y en el 44 que dice, pero al cabo, y después, pero noticias del Oriente, no sé si habrá alguna relación en esos dos capítulos, en esos dos versículos. Mi hermana doña Lili, en el 40 pero al cabo del tiempo, y después usted me dijo 44. Ella Ve- no puede responder. Ajá, ajá. Ya, ya, ahora sí, ya entendí la pregunta. Ya entendí. Muy bien. Bueno, yo creo que puedo preguntar, ¿verdad? Como dices, Con confianza. ni del amor de las mujeres, Ujú.
eso se supone que ese rey es gay. Da la impresión, ¿verdad? Está medio O raro. está hablando más de algún otro. Bueno, no sé si eso es Mi hermana, válido y preguntar. aunque Si usted no, no no lo lo. crea, aunque usted no lo crea, no es la primera persona que hace esa pregunta. Y en el siglo Ajá. XVI dio pie para todo un debate a ver si era el Papa. De hecho, podemos Oh, hoy hablar acerca de dónde nació esa leyenda del Papa Negro, que tanto se ajá. sabe. Podemos Ok. hablar de Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Y ahí aparece como un dios así muy importante, el dios de las fortalezas, porque más honrará en su lugar al dios de las fortalezas. Es como un dios de poder, ¿verdad? No está como en mayúscula, no es como, pero es un dios que es uno de los dioses de ellos, bueno, del rey, Sí, es uno de los dioses, ok. y hay todo un tema con esa figura. Así que voy a poner la Ajá, pregunta. Ujú. porque parece que es Que nuevo es porque nuevo su porque y, padre no lo. y esa fortaleza se está dos veces también, que no se señaló antes. Muchas gracias, doña Lili. Ya lo señalé. Se nos había ido por completo. En el texto anterior que vimos también, este rey dice, colmará de honores a los que le reconozcan. O sea, habíamos hablado que también les daba de los despojos, los anteriores daban de los despojos a los que lo seguían, pero ahora es que, o sea, quiere el honor, él quiere que lo llenen de De honra honra. y, y lo Y compren. van a repartir las tierras también. Sí, Eh, Voy a poner solamente la pregunta acá sobre colmará de honores, pero voy también a mencionar que esta misma nota es lo de las tierras. ¿A qué se referiría? ajá. Sí, para que no se me... Sería que las tierras que logró conquistar las Conquistar repartió repartió por precio. porque después dice, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Pero al cabo del tiempo, Mi hermana Lili, ¿quiere que ponga una pregunta ahí? no puede responder. Está hablando y no la escuchamos. Eso es. Mi hermana Lili, quería preguntar otra cosa. En la 44 dice, pero noticias de Oriente y del Norte los aterran. Ah, bueno, ya la pusieron la pregunta. Ahí ya la vi que la pusiste. Minor, en el caso de este rey nuevo, el rey del sur y el rey del norte no se unen. Cada quien hace su propia lucha y no vencen. Así es. Exactamente, exactamente. Ajá. Ok. Bueno, eso es lo que parece sugerir el texto. Y también vamos a Ajá. hablar un poco de esa polémica, pero sí. Ujú.
Bueno, y luego no logra conquistar o se brinca algunas provincias y luego sigue y conquista Egipto y roba ujú, todos los tesoros de Egipto y las cosas preciosas. Dijiste que había algo con las cosas preciosas, sí, y las piedras. Maynor, ¿y por qué es que habla sobre ese monte glorioso que más llegará a su fin? ¿Por qué va a llegar a su fin? Agregué esta pregunta también para el final y agregué también la de cosas preciosas de Egipto. Este Ajá. lo agregué. Eh, ya pusiste la pregunta ahí, pero noticias del Oriente y del, no puedo leer porque está la foto del Oriente y del Ay, pero Norte. Ajá. Pero bueno, yo tengo la Biblia aquí, es la misma. del rey. Dice, y temerá, lo atemorizarán. Ay, perdón, ahí se ve del Oriente y del Norte, lo atemorizarán. ¿Qué significa? Habrían, bueno, esos serían los que al final, lo que pasó con el Oriente y el Norte, serían los que permitieron que llegara a su fin. Sí, vamos a Bueno, pues, hablar de, voy a poner dos preguntas acerca del verbo atemorizarán y del contexto sí. para contar un poquito la historia. Bueno, ah, Sí. Y también quiero poner una pregunta acá. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Esa no sé si es porque yo soy muy literal, me costó mucho entenderlo, pero ajá. es la primera vez que encontramos la descripción de alguien que pone sus tronos en medio del agua, ¿no? Bueno, pero entre los mares y el Monte Glorioso. Y el Monte Ujú. Glorioso nos vas a contar cuál es, ¿verdad? ¿O qué es? Sí, Porque es Monte Glorioso y Santo. Ajá. voy a poner ese aquí, Monte Glorioso, y voy a hablar también de la frase llegará a su fin, porque aquí Ah, por es supuesto. bien Por complicada favor. esa. Sí, Y no vimos a nadie que lo ayudara en el camino, o sea, no, digo, no tenía como los del norte y el sur que siempre andaban buscando a otros. Este no tiene quien lo ayude, porque era como, como solitario. bueno, como orgulloso y como tenía un ejército tan bueno. En fin, qué montón de preguntas, Maynor, hoy. Y me lo esperaba, porque es un texto bien complejo. ¿Les parece si vamos entonces a las respuestas? A ver si podemos lograrlo en el tiempo que tenemos. Voy a ponerles una imagen que yo les prometí. Esta la hice Ujú, esta mañana. ¿Quién es el rey mencionado aquí? Tenemos tres escuelas de interpretación históricas desde el siglo IV hasta el día de hoy. ¿Sí? Así que históricamente estas son las grandes posturas acerca de quién es el rey. Les voy a contar sus pros y sus contra y por qué tenemos que tratar este texto con mucha humildad. Un profesor mío tiene una frase que hasta hoy estoy copiándole, pero me dio mucha gracia. Él dijo, estas son las tres posiciones, pero si me dicen que tengo que cortarme un dedo por cualquiera de las tres, me lo pienso. ¿Sí? Él decía esto y les voy a contar por qué. La primera escuela es la de la visión histórica. Esta es la que dice que el rey Antíoco IV de Epífanes tiene que ser este personaje. Puntos a favor de esta postura. Bueno, el primer punto a favor es que encontraríamos una secuencia lógica de todo el capítulo 11. Todo el capítulo 11 em, que llegaría hasta el versículo 35, hablaría de los eventos históricos de este periodo de los griegos, con la figura de Antíoco. Bueno, otras cosas que tiene pro esta postura, que está muy bien, ¿no? ¿Por qué está muy bien? Pues Antíoco tenemos registros de que sí se engrandeció, sí se proclamó una manifestación divina. De hecho, Epífanes significa esto, ¿no? El encarnado,
el Dios. Él se veía así. Cosas que tenemos en contra y por lo cual tenemos que tener un poco de cuidado hasta que logren demostrar con evidencia arqueológica ciertos puntos. Primero en contra. Bueno, a partir del versículo 36, el lenguaje que tenemos aquí va mucho más largo, parece un lente mucho más de largo alcance de lo que han venido hablando históricamente. ¿Sí? Eso es un punto. Después, en el puro inicio del versículo 36, este y muestra una secuencia, muestra como otra escena. Entonces, da la impresión que hay un desprendimiento de lo que venía hablando y este nuevo personaje. Esta posición no puede solucionar estas dos cosas. Bueno, después, si es Antíoco, la frase acerca de su prosperidad hasta que sea consumada la ira. No tuvimos en Antíoco un tipo de prosperidad de ese tipo. No coincide con los relatos históricos de su muerte y de su humillación final. Entonces, hasta que encontráramos otros escritos históricos acerca del final de Antíoco, no da la impresión que su prosperidad llegó a este punto. Otra de las cosas que esta posición tendría que luchar un poquito nomás, es acerca de esto, los eventos históricos. Cuando habla la frase el Dios de las fortalezas y de guerras posteriores, no tiene tampoco paralelos históricos claros con el Antíoco histórico. Quiere decir que nunca se asoció el Dios de las fortalezas con Antíoco. Como les digo, esta puede que sí sea, pero todavía no tenemos las evidencias contundentes para cortarnos un dedo por esta escuela de pensamiento, ¿sí? Entonces, como vemos, tenemos pros y tenemos contras, ¿verdad? No coincide concretamente. Hay algunas cosas que nos falta investigar un poco más. Segunda posición, un anticristo, una visión futura. Entonces, ¿qué tiene a favor esta postura? Bueno, que a partir del versículo 36 entraría la lógica que está hablando de un personaje futuro, ¿sí? Que va a encarnar la maldad. Entonces, ese es ¿cómo se llama? El pro que tiene. Y esto también va a coincidir con otros textos proféticos que nos hablan de el mal hecho carne, ¿verdad? El mal hecho carne. Bueno, ¿qué otro pro tendríamos? Esa frase hará su voluntad, se engrandecerá sobre todo Dios y prosperará hasta que sea consumada la ira. Esto sí parecería coincidir no solamente con textos proféticos, sino también con textos del Nuevo Testamento, porque en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 habla de este hombre de maldad. Entonces podría ser que em, el escritor de Tesalonicenses esté usando esta figura aquí de Daniel. Puede ser, ¿ok? Am, una figura futura, como un anticristo, pues parecería que respetaría ese orden de coherencia, ¿no? De un poder final opuesto a Dios. Cosas en contra. Bueno, aquí tendríamos que es algo que no ha surgido, ¿verdad? Eso es algo que tendríamos que ver. Ay, aquí estaba Daniel. No Daniel el profeta, Daniel nuestro amigo. Daniel, bienvenido. En esta postura acerca de un anticristo, tendríamos que entonces dar un salto interpretativo desde el contexto concreto de Daniel a un futuro histórico, ¿verdad? Tendríamos que dar un salto en garrocha, ¿no? Como decimos. Bueno, otra de los contra que tiene esta posición es que ha existido muchos problemas en la escuela de pensamiento
de esta figura del anticristo, porque algunos dicen, bueno, tiene que ser así, 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 y otros dicen, no, es que esta otra frase me parece que tiene, no podría ser de ese tipo. Me refiero a, ¿será judío o no será judío? Porque vamos a ver después en las preguntas que cabe la posibilidad que sea los dos. Entonces se ha dividido mucho esta segunda escuela, ¿no? Desde el siglo XVI, esta postura ha tomado fuerza porque en la Reforma hubo una cierto, ¿qué podemos decir? Un cierto sesgo, ¿no? Como ellos tenían a la Iglesia Católica enfrente, entonces hubo muchas tendencias de decir, la bestia tiene que ser, el anticristo tiene que ser el Papa, ¿no? Entonces ha habido mucha especulación, ¿sí? Otro en contra, bueno, todos los detalles que tenemos del texto no son fáciles de encajar a un solo individuo. Vamos a verlo después. Pero una sola persona parecería que no tiene, no podría tener todas estas características. Eso es un contra que tiene. Y tendremos que hablar entonces de un doble cumplimiento. Un cumplimiento en Antíoco y un cumplimiento también en una figura futura del anticristo. Entonces, eso lo complica un poco. La tercera escuela. La tercera escuela se llama la simbólica. La simbólica realmente nació para decir que esto, el anticristo puede ser, y esto de Antíoco también puede ser. En Chile tienen, bueno, mi esposa, no sé si en Chile, pero mi esposa tiene un dicho. Esta escuela nunca queda mal con nadie. Esta escuela trata de simbólicamente unir todas las escuelas anteriores. Entonces, este rey representaría tanto a Antíoco como un personaje histórico, pero deja la luz para un montón de reyes malos que van a venir, incluido uno final, que sería este anticristo. Bueno, ¿qué podríamos ver con qué ventajas tiene esta escuela? Tiene aplicación a distintas épocas. O sea, esta escuela no se cierra a fue antes o va a ser en el futuro, sino que dice en cada generación de creyentes va a pasar esto, que van a aparecer figuras de poder humano en rebeldía con Dios. Bueno, esta figura cíclica, por decirlo de alguna forma, nos permitiría ver los patrones, ¿verdad? Enlazaría muy bien con esto de posiciones de poder que llegan por orgullo e idolatría al poder político, que parecería también ir de la mano con Isaías 14. Y bueno, es muy diplomática. Contras, rompe la línea histórica. ¿A qué nos referimos con rompe la línea histórica? Bueno, em, ya no tendríamos algo concreto. Esto puede ser muy vago y demasiado general, ¿verdad? Entonces deja de lado lo cronológico, o sea, el calendario, y pone su vista en lo teológico, ¿verdad? Otra de las cosas que no me gusta o que me parece que esta escuela tiene que responder es que no responde con claridad los detalles del texto, la distribución de la tierra, el culto a un Dios extraño. Entonces, esas son las tres con sus pros y con sus contras. Ujú. Han habido otras híbridas, o sea, han habido mezclas de estas tres para que ustedes vean que no era fácil, ¿verdad? Algunos intérpretes judíos medievales vieron al rey, a este rey malo, como el Imperio Romano. Algunos reformadores, como les conté, han visto a este rey malo como el Papa, como una figura de arrogancia espiritual contra Dios. Y algunos dicen que es un monstruo de muchas cabezas, este rey. Conclusión. Yo sí creo que hay un cambio en el tono y en el lenguaje entre el versículo 35 y este 36. Eso sí puedo decir. Ahora, es algo que tenemos que tener muy en claro que este rey tiene algunas otras características que lo hacen un personaje muy
diferente, rompió el molde. Rechaza toda religión, toda figura divina, todo poder espiritual. Después, el verbo gadat, esta frase de volverse grande, se glorifica a sí mismo sin ningún freno. Y no solamente ataca al Dios verdadero, sino que ataca todos los sistemas de creencia. Sobre todo Dios, dice esa frase. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Yo sí creo que este rey podría simbolizar la arrogancia humana, el intento de colocarse en el lugar de Dios. Y creo que la figura de Antíoco necesita más investigación. Necesitaríamos investigar un poquito más cómo terminó. Y la figura de un anticristo, ay, no sé, me da cosa pensar. Porque no sé si una persona podría tener todas las características que solamente vemos en este texto. Así que es un misterio. ¿Qué les parece? Lo dejé peor. Es que, es que yo creo que buenas noches a todos, Ujú, viendo, Noches. viendo el ujú, texto como tal, ujú, es que, ¿cómo se llama? Da como detalles sumamente específicos. Por ejemplo, el 38 dice, honrará en su lugar a el Dios de las fortalezas, un Dios con sus padres, un Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. O sea, está hablando de una deidad totalmente desconocida. Eh, este, por un lado, ¿verdad? Eh, dice con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. O sea, está hablando de algo totalmente también, ¿cómo se llama? Sumamente, un lugar sumamente protegido, ¿verdad? Un lugar totalmente fuera ¿cómo se llama? De lo conocido, ¿verdad? Entonces, yo creo que podrías tal vez estar hablando de alguien más allá de lo que todos y cada uno de los seres humanos conocemos, ¿verdad? O sea, creo yo. Vamos a hablar Eh, de detalles, porque justamente en lo que tú acabas de decir es que aún dentro de la escuela que veo un anticristo aquí, vamos a hablar de cómo hay diferentes lecturas de estas frases. Em, pero sí, es complejo el tema. es totalmente, o sea, esto lo deja a uno totalmente eh, 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 pensativo, Sí, sí. ¿verdad? Porque el 39 dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas inexpugnables, o sea, eh, eh, y después habla de lugares, ¿verdad? Desde al cabo del tiempo, el rey del sur, ¿verdad? O sea, y el rey del norte, o sea, está hablando de otros reyes, ¿verdad? O sea, lo pone a uno a ver, o sea, no tiene como, no tiene como pies sin cabeza, Sí. pienso yo, o sea, no guarda relación, Ujú, ujú. ¿verdad? Eh, y después habla de Moab y habla de otros pueblos, ¿verdad? Que da a entender que todo en el contexto es totalmente del oriente, Ahora, no hay nada no, de occidente. mi hermano Daniel, usted acaba de tocar un tema muy espectacular en el sentido que tenemos dentro de la misma descripción frases muy puntuales de Medio Oriente y del tiempo de Daniel, pero tenemos también destellos de algo global y mucho más grande. Y entonces tenemos estas dos cosas mezcladas dentro de la misma descripción del personaje. Por eso es que estábamos hablando de, wow, tiene detalles que como que Daniel sí pudo entender y otros que Daniel no se imaginaba, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Y cómo vamos acomodando estas perlas
Ahí está el desafío. Entonces yo creo que al ver esto, y después vamos a hablar de los detalles del texto, aquí tenemos que tener mucho cuidado en no decir más de lo que el texto nos dice. Un profesor mío decía quitarse los zapatos cuando el texto da silencio. Cuando yo tengo preguntas que no puedo extraer directamente del texto, bueno, ahí hay que tener un poquito de respeto porque no sabemos, ¿verdad? Entonces, cualquiera que les diga de estas tres escuelas diferentes, yo sé que inevitablemente estoy 99.9% seguro que es este, bueno, a- hay que respirar y decir, ni Daniel supo todos los detalles. O sea, no podríamos pretender decir, sabemos dónde van a ser, el número de cédula, dónde va a ir a votar, si es que es un solo personaje, ¿verdad? Eso ahí hay que tenerlo con mucho cuidado. Pero ¿qué les parece si voy a pasarles esta imagen y vamos a tratar de ir al texto con los detallitos del texto? Porque Ah, tenemos mucho que hablar del texto. Minor, hay un detalle que quería aportar. Ah, sí, Yo perdón. tengo aquí yo tengo aquí una Biblia de estudio de las sociedades bíblicas, Ajá. pero viera que en las referencias abajo Ujú. termina con eh, el versículo, el capítulo 11 el versículo 36 y le da como referencia Apocalipsis 13 del 5 al 6 nada más. Y después de ahí no hay referencia alguna después del 36 hasta que comienza con el capítulo 12. O sea, como que esa parte para los efectos de estudio, como que no le Queda encuentran, no. no, no encuentran, no ¿Cómo? encuentran exactamente como una relación Exacto. con otro Exacto. texto. O sea, es como un texto a la deriva, Mi como una hermano parte a la deriva. no sabe cuánto me alegra que usted lo dijera. ¿Por qué? Porque nos faltan piecitas. Y eso es lo que quiero reafirmar. ¿Por qué conectan con Apocalipsis? Bueno, el tema, ¿por qué conectan ambos? Es por el término de hablar maravillas, porque da la impresión que Juan en Apocalipsis está hablando de un personaje que hace toda una propaganda en contra de Dios. Entonces, ese término en griego parece ser que es la misma idea que conecta con la palabra la frase hablará maravillas acá, que de hecho es una de nuestras preguntas. Pero más que una conexión directa, tenemos algo que se llama un eco. Hay dos cosas, una alusión y un eco. Una alusión básicamente es como cuando en el Nuevo Testamento, un autor del Nuevo Testamento usa una frase directa de alguien del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús lo usó mucho, ¿no? Muchas ideas venían de allá. Pero un eco no es ni una frase, es una palabra. Una palabra que puede conectarse con esto otro. Entonces, sí, ahí tenemos una alusión, no tenemos una cita directa. Muy maravilloso este texto, muy maravilloso. Así que no se sientan mal, no nos sentamos mal si no tenemos todas las respuestas. También tenemos que aprender a vivir con el misterio de Dios. Y eso es muy importante. Bueno, tenemos ese rey, dejémoslo ahí un borrador, ¿verdad? Si me invitan a un café les cuento qué creo yo, pero por el momento los vamos a dejar ahí, en un borrador nomás. Un momentito. Vamos con entonces, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Esta figura que tenemos acá, el Dios de los dioses, da como el uso de la frase en todo el libro de Daniel, es el Dios verdadero, el Dios de las maravillas. Ahora, viene esta frase y hablará maravillas. ¿Qué significa eso? En hebreo es niplat y significa palabras insolentes, arrogantes, blasfemias. ¿Ves? Entonces aquí es donde tenemos este sarcasmo, por decirlo de alguna forma. De una forma muy elocuente hablará cosas soberbias. Ahora, dice, y prosperará
hasta que sea consumada la ira. ¿Qué quiere decir esto? Que el éxito de este rey tiene fecha de caducidad, tiene fecha de expiración. Y hasta que la ira lo consuma a sí mismo, hasta ahí va a ser acabado. Entonces, es muy interesante también cómo hay otros que ven esta frase, la ira, como la ira divina, diciendo que Dios va a hacer caer su ira sobre él. Esa puede ser una interpretación. Y la otra es que sea usado para transmitir la ira de Dios. Y cuando cumpla ese propósito, será consumado. Estas son dos lecturas que se pueden hacer. Qué Ah, interesante. como no sabemos quién es el personaje, lo dejamos a este borrador también. Pero lo importante y por qué ponen el énfasis en esta cláusula es porque lo determinado se cumplirá. Esta frase subraya la soberanía absoluta de Dios. Ya Así sea que es. Dios lo esté usando para manifestar su ira o que Dios le haga caer su ira, sus días están contados y no están fuera de el control de Dios. Entonces, eso es lo más importante en este versículo. Ahora, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Esto en el siglo XVI, con el Papa enfrente, decían, claro, es que ese es el Papa, con el celibato, esta puede ser. Pero toda la narración del capítulo 11 veíamos a reyes perdiendo sus reinos por ir en pos de mujeres. Entonces lo que está diciendo acá es que este rey, a diferencia del rey del sur y del norte, no va a cometer el mismo error y tampoco va a respetar a Dios alguno. Entonces no se inclinará o no hará alianzas con otros dioses porque no le importa ninguno, porque sobre todo él quiere ser Dios. Así que esa lectura de este personaje que quiere tomar el lugar de Cristo, aquí podría tener mucho sentido. Podría tener mucho sentido, ¿sí? Ahora, no respetará aquí, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿A qué se refiere el Dios de las fortalezas? Bueno, el Dios de las fortalezas era el Dios militar. Entonces da la impresión que este, en lugar de tener una figura de un Dios, lo más importante para él es la fuerza militar. Y con la fuerza militar piensa que va a doblegar a todos. Y después dice Dios, Dios que sus padres no conocieron. Y aquí tenemos dos posibles lecturas también. Básicamente, por un lado tenemos la lectura de no hará caso a lo que sus padres le heredaron como lo que debe ser. Y podría aquí entonces caber dos posibilidades, que nos refiramos a alguien que era judío y a alguien que no era judío. Si es un rey gentil, la frase podría ser que está rechazando cualquier religión ancestral, ¿sí? Pero si este rey es judío, es todavía más grave, porque estaría diciendo que no quería reconocer al Dios del pueblo, perdón, al Dios que escogió a un pueblo, sí, para hacerlo su escogido. Entonces, ese es el tema. Después dice que lo honrarán con oro y plata y saltamos allí hasta el versículo 39. Aquí tenemos dos frases bien complejos. Colmará de honores a los que lo reconozcan. Básicamente tiene una estrategia parecida al dios del norte y del sur, que anteriormente se nos mencionó. Dice, bueno, el que esté conmigo, le voy a dar muchos bienes. Entonces, en lugar de balazos, reparte abrazos para que la gente le dé fidelidad, ¿sí? Y además repartirá la tierra que va conquistando. Como les digo, aquí cabría la posibilidad que sea Antíoco, pero no sabemos, todavía no sabemos, ¿sí? Por eso tenemos que ser muy humildes con esta interpretación. Muy bien. Versículo 40 teníamos, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él. ¿Por qué es muy importante esta pregunta aquí en el versículo 40? Por lo mismo que tenemos acá en el versículo 36. Esto, mis hermanos, es clave. Pero al cabo del tiempo quiere decir que Dios tenía determinado que en un momento el rey del sur contenderá con él. Esto sí le pasó a Antíoco, lo que no sabemos es lo que sigue. Y el rey del norte se levantará contra él
como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Por qué pusimos una pregunta acá? Pusimos una pregunta acá para reforzar que en este punto no tenemos todavía mm, récord históricos de que el rey del norte hizo esto, ¿sí? No podríamos entonces entrar a una frase muy contundente como esta con un documento histórico. No sabríamos cómo, O sea, no se puede reafirmar. no podríamos reafirmarlo. Tenemos evidencia del rey del sur que contendió con, Mm. con, ay, se me va, Contra Antíoco. contra Antíoco, sí, pero no tendríamos todavía una descripción literal de lo que pasó con el rey del norte, como lo describe acá. Eso es muy importante decirlo, sí. Ahora, en el versículo 43 teníamos también la frase, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Aquí es donde tendríamos que tener todavía más humildad, porque esta frase históricamente no pasó. O sea, Egipto no fue saqueada de todas sus cosas preciosas. Entonces ahí es donde muchos futuristas dicen, bueno, esto es algo que se tendrá que cumplir con el anticristo, con un anticristo. Podría ser una exageración también. Podría ser una exageración diciendo que entonces Egipto iba a perder su poder. Y ahí la interpretación de Antíoco tendría también un poco de sentido, porque Antíoco sí debilitó a Egipto, ¿sí? Ahora, el tema es la frase que sigue, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Antíoco no llegó hasta Etiopía. Entonces, ahí es donde tenemos parece que sí. O sea, es muy interesante porque he leído mucho de los intérpretes estas 3 semanas, que hay muchos intérpretes que van diciendo, ahora sí, ya lo tengo, esta es la posición, esta es mi posición, es la verdad, y chocan con un detalle. No puedo ser el dueño total de la verdad absoluta, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos. Pero algo también muy interesante que encontramos ahí en el versículo 44 dice que las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Por qué les decía lo importante de tener todos los datos históricos de Antíoco? Porque Antíoco sí tuvo noticias de una alianza que había entre el oriente y el norte que sí lo hicieron pensar si podría alcanzar todo el dominio global que quisiera. Pero como no tenemos todavía los detalles históricos, quedamos ahí. Algunos futuristas ven este texto y dicen, bueno, esto si se va a cumplir en el futuro significaría que todo Oriente, Medio Oriente y el norte de África harían una coalición y ellos frenarían al anticristo. Pero el tema es que no todas las escuelas que ven a un anticristo acá ven a algo así pasando. Entonces, volvemos al mismo punto. Ay, nos da la impresión que tenemos todos los datos y tenemos todo para llegar a algo muy contundente, pero no los tenemos todos como para, yo pienso que para no enorgullecernos. Esa es mi posición. Ujú. Esa es lo que yo creo. Bueno, otra de las frases muy interesantes que parece acá es, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Este monte glorioso y santo, Daniel había hablado de este monte anteriormente como el monte como Jerusalén. Entonces daría la impresión que este personaje tendría entonces su zona de control entre debe ser el Mar Rojo y el monte de Jerusalén. Volvemos al mismo punto. Si fuera Antíoco, no calzaría totalmente. Si fuera un anticristo futuro, entonces tendría que o se contradeciría el versículo 44 con el 45. Es muy difícil que cumpla las dos al mismo tiempo. Tendría que haber una brecha entre ambos
versículos, una brecha de tiempo. Así que, como es un texto bien impenetrable, ¿no? Em, lo que sí nos queda muy importante es el final, el desenlace. Y aquí quiero repetir la frase de un predicador muy popular, que él quería resumir todas las escuelas teológicas diciendo, bueno, les voy a contar en qué podemos resumir todas las escuelas teológicas. Todas estarán de acuerdo con lo siguiente. Viene el mal y parece que gana, pero la verdad es que el pueblo de Dios gana porque el Señor gana. Y los malos llegan a su fin, porque los malos no tienen quien les ayude delante de la justicia de Dios. Asimismo termina el versículo 45. Aunque esta persona, este personaje, da la impresión que tiene mucho poder, llega a su fin y no tiene quien le ayude. Así que si es Antíoco, si es un personaje único en la historia, o si son un montón de personajes que son muchos anticristos, esto nos recuerda algo. Cuando luchan contra Dios, no ganan. Y aunque este texto tiene muchas partes que no podremos explicar, creo que sí hay cuatro cosas que me gustaría retomar. Em, Primero voy a apuntarlas aquí abajo, aquí mismo, para que no se nos vaya a otro lado. Sí. Y yo quiero escucharlos a ustedes también acerca de sus aplicaciones. Primera, cuando alguien se cree más importante que Dios, termina cayendo. Esa es mi aplicación. Sí. Creo que otra cosa que quiero decir de este texto es que aunque el mal avance, no vence. Aunque el mal avance, no vence. Ujú. Yo diría que todo está escrito y no hay nada que a Dios se le pase. Y pensemos, hermanos, bueno, Daniel y yo empezamos, pero ¿por qué fue importante este texto para Daniel? ¿Por qué fue importante este texto para la audiencia original? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy? Porque es el término de todos los gobernantes. Voy a agregar, el fin de todos los gobernantes está en Dios. Y esto, mi hermana Lili, quiero tener un diálogo con usted. ¿Por qué cree que Dios permite que los orgullosos suban al poder? Para que ellos mismos se den cuenta de que no pueden ser como Dios. Me encantó su respuesta. Yo creo que es eso que usted acaba de decir, para mostrar que solo Él permanece para siempre. Amén, así es. Algo que también me hace mucho llamar la atención es que Daniel recibe esta visión, ya no era un carajillo, ¿verdad? Y ve que sus fuerzas están cayendo, pero Dios dice que van a levantarse poderosas autoridades que no aman a Dios. Creo que este texto tiene un sentido de traerle esperanza. Aunque esas fuertes autoridades muestran poder económico, poder político y poder religioso, al final no hay nadie que les ayude. Y él, que no tiene ni poder político ni económico, seguramente ya no tampoco de salud, él sí tiene alguien que le ayuda.
Y esto es maravilloso para nosotros. Hoy el mundo está diciendo, será que el Papa Negro ya viene a, a acabar con todo? ¿Será que se acaba todo? Y hoy nosotros no tenemos que obsesionarnos con el personaje, ni con lo que va a pasar, sino que más bien deberíamos apasionarnos con el que nos sostiene. Inclusive los gobiernos de Trump, el de Rusia, el de Ucrania, el de Francia, que tanto se habla, ninguno tiene el poder que tiene el Dios que está sobre todo. Amén. Creo que bien podríamos decir, eh, porque hay un pasaje que dice, horroroso es caer en manos del Dios vivo. Y yo creo que aquí más bien lo dice en otras palabras, en el 45, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, eso dice mucho. Pero ya llegó Don Omar, dejemos de hablar de él. Es vacilando, Omar. No, usted sí tiene que Entonces, alguien que le ayuda. Ya, ahora sí. Sí, vea, las orejas las tengo rojas, me ríen. ¿qué, Es que se... qué potente es eso No, sí. de que dice que no tendrá quien le ayude? O sea, uno se pone a pensar, ¿podrá uno tener el poder económico, el poder militar, verdad? A veces el ejército mejor apertrechado, los misiles más de punta y todo lo que usted quiera, pero no va a haber quien le pueda ayudar frente cuando llegue Dios, que es quien le va a dar su fin. Amén. ¿Alguien más con algún comentario? Alguien que nos diga, por favor, quién era ese rey misterioso. No, un poquito, no tendríamos. Si no lo encontraste vos, si no lo han encontrado durante tantos siglos antes que vos, menos, bueno, menos podría encontrarlo yo. Pero pienso una cosa, con respecto a lo que les ocurre a los reyes del norte que venían tan poderosos en los anteriores capítulos, y el del norte y el sur, en este al fin también desaparecieron. No sé si los barrió el rey este tan poderoso, y después también él tiene su fin. O sea, realmente lo que estábamos hablando de que Dios es quien permanece y es el que tiene todo el poder y controla, ¿verdad? Todas las cosas y las cosas de las cosas. Realmente Dios es el que está por encima de todos. Y Él es el que permanece, aunque fuera, ¿verdad? El anticristo y fuera, ¿cuánto se llamaba este señor? Estábamos hablando Antíoco, del rey. ¿Ah? Antíoco. Todos igual, Antíoco, sí, también él ya no está igual. O sea, somos por un tiempo, porque muestra la verdad, todo el poder que tenía el rey del norte. Bueno, primero el del sur y por fin el del norte lo avasalló y siguió y mató a todos los israelitas y se metió, hizo tantos estragos, pero como decía un escritor por ahí, también a Hitler un día alguien lo fue a buscar y no lo encontró y no lo podía encontrar porque ya no estaba. Eso les pasó también a todos los reyes de entonces. Si apuntan a un, como leía en la Biblia de estudio que tengo, que este Epífanes es un preanticristo, ¿verdad? Seguro una de las posiciones, ¿verdad? Y que entonces es un enlace muy interesante como para que luego de él venga el anticristo. Pero por ahora a este le tocó el fin. Si de aquí al capítulo siguiente encontramos vivo al anticristo, sabemos que también un Amén. día será derrotado. Eso sería.
Muchas gracias. Muy buen comentario. Bueno, estuvo muy, muy interesante. ¿Les, les parece entonces si oramos este texto? Y también recordarles que la próxima semana, de hoy en 15, vamos a terminar el libro de Daniel. Vamos a ver qué pasa con Daniel, ¿no? Bueno, les comento. Para que vayamos, voy a poner una cajita de hoy en 15 ahí en el chat para que ustedes voten cuál sería el libro que sigue. Ah, qué lindo. Al que le había dicho la vez pasada, antes de Daniel, ¿Cuál era? Para de tener, sobre las cartas de Juan, es que siempre me ha interesado o sea, me llama mucho la atención muchas cosas que hay ahí, porque siempre se prestan para malas interpretaciones, digamos. sí, ¿verdad? Justamente estamos revisando ese libro. Hechos, hechos, hechos. Sí, pero las cartas de Juan son, es Eh, más corto, me imagino yo, el estudio. Minor, Sí, mi hermano Daniel, dígame. vea, perdón que le cuente, yo sé que les voy a meter aquí como el caballo en medio del pasto, ¿va? Medio el parto. Mira qué interesante, acabo de hacer la consulta Ajá. al ChatGPT por el pasaje específico de Daniel 11:35, que si había algún personaje histórico que podía calzar a la perfección del pasaje, y me dio Antíoco Epífanes, ¿verdad? Que lo que usted me dice, pero así que Antíoco no encaja perfectamente en la descripción. O sea que ni siquiera Antíoco cumple con lo que dice ahí. Ujú. Es El buen teólogo, futuro, ChatGPT. dice, el futuro anticristo, dice, muchos intérpretes cristianos, sobre todo evangélicos, ven en Daniel 11, del 36 al 45, se refiere a un gobernante futuro aún no manifestado en la historia, que será un líder mundial arrogante y blasfemo, relacionado con el hombre de pecado de Segunda Tesalonicenses 2 y la Ujú. bestia de Apocalipsis 3. Bajo esta perspectiva, el personaje todavía no ha existido. Y por último dice, el personaje simbólico múltiple, que usted lo nombró también, otra corriente más académica dice que los versículos 36 al 45 no describen a una sola persona, Mira, sino a una especie de resumen de varios tiranos a lo largo de la historia que se rebelan contra Dios. Por ejemplo, figuras como Nerón, Napoleón, ujú, Hitler, y aunque ninguno de ellos cumple exactamente con el patrón. no. Resumiendo directamente la pregunta que yo le di, no ha existido un personaje histórico que Que lleve encaje todo. perfectamente con Daniel. Ujú, La mayoría de las interpretaciones apuntan a un gobernante futuro, un anticristo, o en otra visión, a una representación simbólica de la maldad humana en el poder. para que vean lo complejo que es este texto, ¿verdad? Y todas las aristas que tiene. Y entonces, yo pienso que el texto es misterioso porque el énfasis no está en el personaje. Yo creo que el texto es claro en su intención de comunicarnos la soberanía de Dios y el consuelo de la vida de Daniel. Am, y yo creo que le da lo que necesita para vivir en su presente y no morir de ansiedad. El Señor está en control, el mal parece avanzar, pero no vence. Eso creo. Mi hermano Daniel, muchas gracias. Te lo juro que un día vamos a tener que hacer una capacitación de ChatGPT. Imagínese, usted lo hizo como en 30 segundos, yo 3 semanas estudiando como loco. No, es que vieras que se me ocurrió por pura vara. Yo dije, voy a poner por pura vara, porque puede ser que al rato Claro. la información que hay a nivel de red, ¿verdad?
haya, digamos, identificado, digamos, conforme a las características que estén ahí, que diga, este sí, ¿verdad? Sí, Como para, como para dilucidarlo, ¿verdad? Pero nos demuestra una vez más que definitivamente que no, que no hay, que no hay tal culebra de pelos, no, no hay quien cumpla esa parte. ni con toda la inteligencia humana ni la inteligencia artificial podemos llegar a poder decir tenemos la verdad absoluta de este texto. Así que, Totalmente. Soberanía de Dios completo. amén. Hasta aquí llegamos. Oramos. Buen Amén. Padre, y gracias te damos porque tú nos invitas a nadar mar adentro, no solamente a mojar nuestros tobillos o nuestras rodillas con el conocimiento de tu palabra. Pero llegados a este punto nos damos cuenta de que eso es un mar profundo y que al rato conocemos menos del 5% de todo lo que deberíamos saber. Pero Señor, respetamos los límites de tu sabiduría y estos misterios maravillosos, Señor. Pues si fue Antíoco y no tenemos la evidencia, si será un solo personaje en el futuro o serán varios unidos que tendrán estas características, solo tú sabrás, Señor. Mientras tanto, te damos las gracias porque nos das lo que necesitamos para poder navegar aguas tan profundas. Lo que necesitábamos saber, Señor, es que aún la fuerza del mal no avanza más allá de tu perfecta soberanía. Gracias porque Así tú es. sí estás en control. Gracias, Señor, porque hoy nos miramos como ese pueblo que de pronto, al igual que Daniel, no tendría los medios suficientes para enfrentar esas fuerzas. Pero te damos gracias porque tú sí nos sostienes a nosotros. Esas fuerzas se enorgullecen de ser el Dios de este mundo, pero no triunfan. Triunfa tu iglesia, la que tú guardas, la que tú amas. Gracias, Señor, por darnos esa seguridad. Gracias, Señor, también por darnos la humildad de decir, hasta aquí nos da nuestro conocimiento, pero también gracias porque nos da la fe necesaria para enfrentar el día a día, Señor, sabiendo que aunque vivimos en un campo de lucha, en un campo minado contra fuerzas terribles, tú sí nos guardas, tú sí nos cuidas, tu reino sí avanza en medio de nosotros, en nosotros y, ¿por qué no?, también a pesar de nosotros. Gracias por tu gracia y por tu misericordia y por este tiempo alrededor de tu palabra, Señor. Gracias por llevarnos, Señor, por todos estos capítulos del libro de Daniel, un libro tan maravilloso y tan profundo que nos deja admirados del Dios soberano y todopoderoso que tenemos. Gracias, Señor, Así es. y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, ¿Sabes qué es lo mejor, Minor? sí, dígame. ¿Sabes qué es lo mejor, Minor? Que el cuento ya está contado y ya sabemos el final. Podemos estar completamente tranquilos que el final ya lo conocemos. Aquí estamos viendo todo lo que tenemos que vivir, pero ya sabemos si vivimos o morimos o lo que sea, ya sabemos cómo termina el cuento. Amén. Y también que el universo no se sostiene por nuestro conocimiento. Estamos limitados, pero agradecemos al Señor que Él sabe mucho mejor cómo conducir la historia del mundo y nuestra propia historia. Así es. Pues Amén. Amén. nos vemos pronto. Bueno, muchas Que Dios los gracias. acompañe. Gracias, Maynor. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bueno, bendiciones a todos. Buenas noches. Un abrazo a todos de Palmares Bendiciones a todos. y a Oaxaca. Gracias.